Diálogos, el espacio de más tradición que refleja el quehacer público de Zacatecas y sus protagonistas. Diálogos, experiencia y prestigio con Silvia Montes. Me da mucho gusto darle la bienvenida al programa Diálogos, como todos los lunes. Esta es la hora de que nos pongamos a conversar, como le digo siempre, hoy sobre un tema que está en las fibras muy sensibles de la sociedad, pero especialmente del sector magisterial y del sector de pensionados. Y también de quien se va a pensionar después, porque el asunto del ISSSTESAC sigue en la cuerda floja, sin que nadie lo aborde con la urgente necesidad de darle una solución. Y sí, lanzando mensajes siempre negativos, hablando del pasado, que en efecto fue muy inconveniente, malo para el instituto. Y bueno, hay un movimiento al respecto, y es el movimiento de bases en defensa del ISSSTESAC. Y el maestro Marcelino Rodarte forma parte muy activa de este movimiento, es el líder, y hoy me acompaña para platicar del tema, que siempre que lo tenemos hay gente muy interesada en escucharnos. Bienvenido, maestro, esta es tu casa. Al contrario, gracias por la invitación, Silvia, y pues siempre es importante que la gente, que la sociedad se entere de lo que otros pensamos, lo que otros decimos y lo que otros proponemos. Yo creo que es importante programas como el tuyo donde nos den apertura, porque no la encontramos en todos los espacios. Eso es muy lamentable, no la encuentran en todos los espacios. Yo fui omisa y se lo he dicho, se lo dije alguna vez a la diputada Alma Dávila, como que estaba metida en otras dinámicas y no había entendido a cabalidad la lucha que estaban dando. Ella muy activa también con su esfuerzo por hacer una auditoría, y cuando yo me di cuenta dije, qué barbaridad, ¿por qué estaba yo tan mal al respecto? Y me ocupé entonces del tema y he estado a veces escribiendo también sobre la situación. Y bueno, creo que para entrar en materia, estamos claros en Zacatecas que se cometieron abusos imperdonables y muy graves, porque ahora nos dicen en este gobierno nuevo que el instituto está en quiebra. ¿Ustedes así lo consideraban también desde que inició el movimiento de bases, en quiebra? No, bueno, el movimiento de bases es un movimiento plural, muy democrático, muy abierto, y es muy reciente. Pero además del movimiento de bases, donde hemos convergido muchos compañeros que venimos de extracciones diferentes, de partidos todos, pero todos como derechohabientes del instituto, y nos unió la parte donde todos hemos sido marginados, afectados. Todos somos, a fin de cuentas, como víctimas de la corrupción en la que el instituto está en este momento. Pero dicen ellos fatalísticamente que el instituto está tronado, eran las palabras del director anterior, hoy que está quebrado, o que está muerto, que está agonizante. Pero eso es lo que ellos pretenden y quieren hacer del instituto. Pero el instituto tiene la parte fundamental, que es una base solidaria de trabajadores, porque tienen las cuotas de activos y de jubilados, tienen las aportaciones y sigue teniendo esa parte todavía del área empresarial, con toda mala intención de deshacerse de ella, tronándola como lo están haciendo ahorita, la están desmantelando. Con todo y eso, el instituto todavía respira, porque todavía tiene, reitero, cuotas, aportaciones y toda esa reserva técnica que a fin de cuentas es el patrimonio de los trabajadores, pero que no deja de ser una parte de empresarial importante, no solo para el instituto, es para Zacatecas, porque el Jovito... ¿Qué significa cuando dices una parte empresarial? Y otra cosa, antes de que me digas esto de la parte empresarial, Anita, aunque me interrumpa yo sola, ¿puedes ver cómo está la puerta del estudio? Porque yo oigo ruidito. En el caso de decir somos las víctimas, efectivamente, víctimas que surgen cuando el instituto entra en quiebra, o como le queramos llamar. ¿En qué momento se dan cuenta que son víctimas? Tú no eres ningún chiquillo ni otros que estén en la lucha. O sea, ¿en qué momento surge esta necesidad de salir a
levantar la voz, porque es lo que están haciendo a su manera y a las posibilidades de su alcance. ¿Por qué hasta ahora? ¿O cuánto tiempo hace que está este movimiento? Me decías que es reciente. Es reciente el movimiento de bases, y ya iba en esta parte del último capítulo que tenemos en lucha por la defensa del ISTESAC, pero mínimo de manera permanente tenemos 6 años, sin contar todo el proceso antes de esos 6 años, donde ya veníamos revisando permanentemente cómo funcionaba el instituto, porque cuando eran épocas de bonanzas, desde entonces ya se denunciaba que había abusos, pero no había tanta preocupación porque era eso, el cuerno de la abundancia, donde se pagaron todo tipo de compromisos políticos, pero también de fiestas, de cortesías, todo lo que se ha dicho, ahí está, así se vivió, pero no es reciente, o sea, no iniciamos a defenderlo ahora que dicen que está en quiebra. Nosotros, recuerdo al público que te sigue, que desde el 2014, previo a la reforma del 2015, nosotros ya estábamos organizados. Desde entonces nosotros veníamos participando en el análisis que hacían y presentaban los estudios actuariales, ya con Aguirre desde entonces, y pues siempre buscando cómo la reforma que en ese entonces, 2015, en la que por ahí plasmaron o nos impusieron en marzo, el 21 de marzo de ese año, pues no contenía de fondo el rescate al instituto, porque tampoco desde entonces se atacaba frontalmente y de manera real la corrupción del instituto, tampoco se buscaba fortalecerlo. La ley del 2015 no lo salvó como nos lo vendieron, porque entonces dijeron que con esa reforma el instituto en el 2018 iba a venir un repunte. Hablaban que en 2018 se regularizaban las cosas y que entonces iba a haber préstamos express, préstamos hipotecarios, préstamos hasta para automóvil. Y en el 2018 ya no había ni siquiera préstamos ordinarios de corto o mediano plazo. Bueno, esto parece una broma demasiado pesada, o sea, parece que alguien jugó con el destino y con la situación de miles de acreditados al ISTESAC, porque alguien que proyecta una reforma el 2015 con esta perspectiva que nos acabas de decir, para esto, para aquello, para lo otro, y que en estricto sentido lo que hizo fue subirles las cuotas, supongo. En eso sí cumplieron. En eso fue lo único que se cumplió. Y todo lo demás era falso. ¿A qué atribuyes que, o sea, demasiada irresponsabilidad política? Ahí es donde la pregunta que me hacías anteriormente, y la área empresarial, ¿qué? Es que la área empresarial sí tiene, los trabajadores que ahí laboran, tienen sueldos muy por encima del promedio de cualquier empresa. Me refiero te entendí. Es el área empresarial del instituto. Que son las tiendas que tenemos, las farmacias, la mueblería, las salas de velación, los hoteles, los centros recreativos, todo eso que tenemos es el área empresarial. Pero ahí, en esa parte, pues también hay una nómina elevadísima, donde si una camarera cobra a lo mejor 3 o 4 veces más de lo que cualquier otra empresa de ese mismo ramo lo hace. Pero ahí es donde nosotros desde 2015 decimos que no estaba atacando de fondo, porque no regularizó la nómina, no cambió la junta directiva, porque sigue siendo a modo, sigue teniendo la mano metida y de pleno control del gobierno del estado. Entonces esa parte no se ha tocado desde entonces, y pedíamos que se tocara antes de la reforma de 2015. Decíamos que primero se resolviera esa parte de regularizar el salario de la nómina del ISTESAC, no solo en el número de trabajadores, que había que reducirlo desde entonces, sino en lo que le costaba al instituto sostener esa nómina. O sea, ese era uno de los planteamientos centrales de la lucha de ustedes. Claro. Decir, ataquen este punto rojo que era evidente, obvio, ventajoso, absurdo, y como dices, posibilidad de tener ahí a gente para pagarle favores, para
para movilizar políticamente, para operar políticamente. Claro, y desde entonces ya denunciábamos que había corrupción, que se habían hecho abusos del instituto, que había que revisar y que se podía recuperar desde entonces, cuando todavía no se empezaba a vender el área empresarial. Recuerda que entonces nosotros nos manifestamos, nos impusieron la ley a garrotazos con Miguel Alonso. ¿Literalmente a garrotazos? Sí, porque fracturaron a una compañera, golpearon a mis compañeros, porque no tuvieron argumentos para contravenir lo que nosotros estábamos planteando desde entonces. El gobierno, pero te falta la otra parte, los legisladores. Claro, ahí acuérdate que tomamos la tribuna también, porque no hubo diálogos, no hubo consensos, no hubo lo que están obligados a hacer los legisladores. No lo hicieron entonces, ni siquiera lo simularon, fue así, fue una aplanadora. Algunos diputados estuvieron atentos con nosotros, nos acompañaron, estábamos en intercambio de información, pero en ese entonces, paradójicamente, a lo que estamos viviendo hoy, la mayoría era el PRIAN. Híjole. Pero a nosotros, ahora, y lo dijimos entonces, nosotros no somos de partido, no tenemos intereses mezquinos como los que se juegan en esos espacios, somos derechohabientes, somos ciudadanos organizados y son víctimas. Y queremos que las cosas funcionen bien. Si esta palabra de víctimas no me gusta usarla. A mí me gustó mucho. Pero hoy la siento así, pero porque tenemos compañeros siniestrados, tenemos compañeros con 4 meses sin cobrar la pensión, tenemos compañeros que hoy estuvieron manifestándose de manera pues muy cruel, ¿no? Porque hay compañeros ya de avanzada edad con enfermedades y tuvieron que ir al ISSSTE a buscar sus talones porque no tienen sus comprobantes de pago para poder interponer un amparo por la amenaza que hay de no pago de aguinaldo, por lo que acaba de declarar la semana pasada el director del instituto. O sea, son solamente las afectaciones más recientes. Pero hay más todavía que han venido sucediendo, incumplimientos de la Junta de Gobierno, del Instituto, ¿no? Donde se ha decidido mal. No hay una Junta de Gobierno que nos represente. O sea, el ISSSTE es del gobierno. Dicen que determina la Junta Directiva y tenemos una representación. Pero si de esos 8 miembros, que debe estar conformada la Junta Directiva, de 4 sindicatos y 4 secretarios de gobierno, vetan a un sindicato, quedan 3 sindicatos, ¿no? Que han sido históricamente muy oficialistas o muy blandos o blancos. O les ha ido también bien a ellos, sí, a los líderes en la historia de los sindicatos, recientemente el empoderamiento de la base trabajadora pues ha presionado para que esta parte popular de los sindicatos, por lo menos en la sección 58 y telesecundarias, se pongan del lado del trabajador. La base los ha obligado a que sí estén defendiendo. ¿Tú eres de la sección 58? Yo soy parte institucional, yo tengo cargo en el comité seccional del sindicato del CENTE, sección 58, y estuve en la anterior, por eso sé lo que digo y cómo se mueven las cosas, ¿no? Ahora, en el 2015 se manifiestan, toman la tribuna, son escuchados supongo por la oposición de entonces, pero en la realidad son atropellados brutalmente por una decisión mayoritaria de entonces y las cosas al final no resultan ser lo que se esperaba. Y concluyendo el quinquenio de Alejandro Tello, se presenta otro proyecto de reforma que se contamina con un montón de cosas y que tampoco era la gran solución. Así Háblame es. de eso. Nosotros decíamos que la reforma de Tello, que no era de Tello. La ley Tello. La ley Tello. Que no era de Tello. Que no era de Tello, porque la presenta, este tema lo llevamos nosotros desde que recién llega, porque veníamos de la imposición de la de 2015 con Miguel Alonso. Entonces a él le toca operar las bondades de esa que nos vendieron. Bueno, a nosotros nunca la hemos comprado, pero la vendieron a la sociedad, ¿no? Está la panacea, con esto se resuelve el conflicto y le damos vida y tranquilidad por lo menos al 2028. Y sacan adelante su tema. Y sacan esa, no funciona,
se les cae el teatro, no era lo que se esperaba porque fue peor de lo que nosotros pronosticamos. Además, nos rebasó. Fue peor. Sí, y entonces nos decían a nosotros los fatalistas, ¿no? Y que negativos porque no la aceptábamos, pero que esa iba a venir a resolver. ¿Dónde quedó esa ley? ¿En qué momento estamos en el 2021? Si del 2018 viene agudizándose una crisis por la corrupción. Entonces, viene todo ese quinquenio de Tello y siempre hablamos nosotros de propuesta. Por eso lo que mencionabas hace un momento, de que en la legislatura pues hubo una diputada que has tenido en el programa y que fue de la anterior, pues es un garbanzo de libra de los que no se dan, ¿no? No existe, por eso yo la menciono cada vez que puedo y mis respetos para una mujer con esa convicción, con ese sentido de conciencia y de compromiso. Pero tristemente, ese tipo de personas, aparte de que no se dan en maceta, lo que hacen tampoco lo que ella hizo tampoco repercutió. Yo recuerdo que estuvo aquí conmigo para platicar del tema el director Marco Vinicio Flores y yo le pregunté sobre esa propuesta de reforma y me dijo que era cosmética. Se me quedó muy grabada el término, que solo era cosmética, porque él entonces planteaba la viabilidad de la ley Tello, que luego ni fue Tello al final, porque tampoco. Después vimos a los davidistas vueltos locos buscando de un modo y de otro sacar adelante esa ley, que supongo que el movimiento de bases tampoco acepta como buena, ya con la experiencia que tuvieron, obviamente. Claro, no, es que la del 2015 pudimos ir participando y la fuimos viendo cómo iba naciendo. Pues no eran de nosotros, no la aceptábamos, no conciliamos nunca, porque no se consideró la propuesta de ir al fondo del cáncer, ¿no? Que ya venía creciendo. ¿Puedes decirme en pocas palabras cuál sería la posibilidad de ir al fondo? ¿Cuál hubiera sido lo ideal? La mejor posibilidad entonces era administrar eficientemente. Y para administrar eficientemente había que limpiar de corrupción. Ese es el punto. Claro, dicen ellos que no resolvía, sí, pero era el primer paso para recuperar primero la confianza y la certeza ante la base trabajadora. Entonces no lo aceptaban, pero también había que modificar de fondo cómo es el organismo y quién lo determina, es decir, la junta directiva, donde tenga mayor voz los derechohabientes, la clase trabajadora, sí con los sindicatos. Hoy están funcionando con la presión de la base, pero normalmente son del otro lado, ¿no? A ver, acabas de tocar un punto importante. Tal vez dejó esa base demasiado libres a sus líderes sindicales y no hubo, como sucede en el país o en el Estado, una ciudadanía, en este caso sería un sector del ISTESAC, exigente. O sea, al final de cuentas, maestro Marcelino, la responsabilidad ha sido global. Claro. No es solamente los líderes, no solamente los corruptos, no solamente el gobierno, los propios, y luego se trata de maestros, es la gran mayoría. ¿Por qué no ejercer esa ciudadanía que sería lo ideal para que no nos pasen las cosas que nos pasan en México y en Zacatecas? Eso no hay forma de resolverlo. ¿Cómo sacudes a la gente y le dices, ponte a trabajar a cuidar tus derechos? Sí, es lamentable, pero es un esfuerzo que, bueno, yo me siento tranquilo porque no hemos dejado un solo día de hacer eso posible, eso que tú planteas, ciudadanizar, que el ciudadano asuma su función y su responsabilidad. El sindicato está con él mismo, porque nosotros lo permitimos. Tenemos el gobierno porque nosotros lo pusimos. Tenemos los legisladores porque alguien votó por ellos y están ahí. Eso es parte de la participación de la ciudadanía. Vieras que en los últimos días he visto gente que apasionadamente estuvo trabajando en las campañas del Yo y Gobierna. Ahorita vamos a hablar de eso. Y son muchos maestros, pero se sienten hasta culpables. ¿Por qué no se lo iban? De la desilusión pasaron a la culpabilidad. Son culpables
pero son víctimas. Imagínate, alguien que estuvo levantando las banderas y juntando gente y llevando para el voto, y hoy no tiene pensión porque se le está reteniendo el sistema. Vamos entrando a ese tema, no le demos vueltas, vamos entrando a la actualidad. Ya sabemos todo lo que pasó y ya sabemos que la base del movimiento de ustedes existió desde el 2014. El hecho de que David Monreal y sus seguidores desde la legislatura, sus incondicionales, quisieran sacar la reforma como diera lugar, plantea que tampoco tenían una propuesta verdadera. Ese es mi punto de vista y ahorita me das el tuyo. Una propuesta verdadera de ir a ese fondo de veras a erradicar la corrupción, sino que una reforma para seguir. ¿Cómo lo leen ustedes? Es que es muy complejo el sistema de seguridad social, porque no es un asunto solamente de Zacatecas. La seguridad social en su complejidad pues es global. Los fondos pensionarios a nivel global, en cualquier país que revisemos, tienen sus crisis. Cierto. Pero Zacatecas, en este sistema estatal que administra nuestros fondos de pensiones, pues tiene su propio esquema, su propia dinámica. Pero yo a lo que voy es a esto, maestro Marcelino. Si llega un proyecto de izquierda con una idea de lucha, de compromiso social con los más necesitados, donde entrarían indiscutiblemente los maestros y sobre todo los pensionados, genera una expectativa. Y entonces, en el momento en que está el tema candente, a mí me impresionó que se convertía esa misma oposición eventualmente en aliada de la propuesta Tello y lucha y se encierran también para sacarla adelante. Y el punto es, en ese caso, no tenía una otra alternativa. Su alternativa en un momento dado era esa misma ley Tello, ¿o no? No, es que la primera iniciativa que llegó fue la que subió la diputada Alma Gloria, y esa sí contiene fundamentado la propuesta de la base trabajadora. Pero a lo que me refiero es que los diputados que salieron de la otra legislatura lucharon hasta el cansancio por sacar adelante la ley Tello, los davidistas. Sí, pero veas esa evolución que es triste, es lamentable. A eso me refiero. Cómo se comportan en sus intereses mezquinos y dejan de oír a la ciudadanía, dejan de oír al pueblo. Al principio nosotros nos presentamos con cada legislatura, desde antes del 2014, viendo el tema de varios temas como magisterio, pero ese ha sido recurrente. Y nos buscamos y nos atendieron bien. De inicio se comprometieron, vamos a estar con ustedes y las puertas abiertas. Y de inicio con esa legislatura tuvimos conflicto para platicar con los del PRI. Es más, con ellos no hubo acercamiento, nos cerraban las puertas al inicio. ¿Y cómo concluimos? Al contrario, los que estaban a favor de nosotros en un principio, luego estaban abanderando una contrarreforma, una que nos pega, una que viene a desaparecer al instituto. Dicen ellos la complementariedad. Esta parte dantesca no estaba en juego en el 2015. Ahí estábamos peleando contra la corrupción y porque no nos incrementaran las cuotas, o si se incrementaran, que nos dieran certeza. Y la edad para jubilarse. Esa era la lucha en el 2015 y era de los activos. Pero vente ya al momento actual, y ahora favor, venimos porque el tiempo me come. Y ahora en la del 2020 los que están peleando son los jubilados, porque ya están siendo afectados por la ley del 2015 que ellos sostuvieron que siguen pagando sus cuotas y que son ahorita directamente afectados. Digo, en el momento, pero si están hoy tocados los jubilados y los pensionados con la ley del 2015, ¿qué podemos esperar los que estamos cerca para jubilarnos? ¿Qué mensaje hay para las nuevas generaciones? Para los que tienen 1 año, 2, los que tienen 15, ¿qué están viendo de seguridad social para ellos en el sistema estatal? Ahora llega un gobernador
que de entrada dice, no hay dinero, no hay pagos. Esa es la cuestión que yo, por más que me rompo la cabeza, me quebro la cabeza, no entiendo, porque puede ser que efectivamente quedó esto completamente vacías las arcas del Estado, pero quien llega tiene que resolver. Aquí no hay vuelta de hoja, tiene que resolver y sabía a lo que iba. Y sin embargo hay un momento crítico. Siento que toda la problemática del ISTESAC, a ver qué opinas, se agudiza gravemente en este gobierno. Ya venía complicada. ¿Y se agudiza? Y nosotros buscamos a los candidatos antes del proceso electoral. Ah, qué interesante. Porque nosotros estábamos para plantearles, a ver, hay una voz que dice la dirección del instituto, esa es su visión, lo que dice el actuario, pero nosotros ya conocemos la nómina, tenemos las cuentas de cuotas y aportaciones de lo que se retiene, aunque nos quedan dudas si se entera el instituto. Y si el patrón entera lo que le corresponde. Ahora, ¿qué les dijo David Monreal, candidato? Cuando dices que platicaron con los candidatos. No, los buscamos a todos. A él nos encomendó la asamblea que fuera el primero porque era el que se veía con posibilidades y venía por la izquierda, ¿no? De eso estoy hablando yo. No nos atendió. ¿Ni hasta ahorita? Nos atendió en la plena crisis, en la más ríspida que tuvimos por la retención del pago a los activos y también a los jubilados. Cuando invitó al magisterio en una de sus primeras reuniones, ahí estuve. Ahí estuvimos. Donde ustedes se sentaron como auditorio y él en un podio. Sí, que nos quitaron los teléfonos. en esa fue el primer acercamiento que tuve. Yo lo conozco desde antes. De verdad les quitaron los teléfonos. Déjame leer algunos mensajes, claro que sí, porque luego me quitan mucho tiempo, pero es bien interesante escuchar lo que está diciendo la gente. Marcos Jaramillo, hoy a los compañeros que nos ofrecen el retiro voluntario y no alcanzan ni para pagar a Coppel. Vaya, eres Marcos, mi amigo querido Marcos Jaramillo. O sea, hoy a los compañeros que nos ofrecen el retiro voluntario y no alcanzan ni para pagar a Coppel. Vicente Méndez Padilla, Comisión de Investigación y Justicia Independiente para recuperar lo robado. Ese es otro gran tema. Marta Alicia Márquez, jamás nos dejaremos, lucharemos hasta el final. Bien, maestro Marce, que revisen porque es rescatable el ISTESAC. María de la Luz Lara López, Marce, gracias por estar siempre al frente. Jorge Rodríguez, ya hay amparos para que se pague a los compañeros que no les han pagado y están cayendo en desacato. Jorge Rodríguez, en la Auditoría Superior del Estado Brito es omiso y están dejando pasar las anomalías con una total complicidad e impunidad, y David Monreal lo está permitiendo para repartirse los bienes de los trabajadores a precios de ganga. José Manuel Hernández, corrupción, administración negligente y deficiente del ISTESAC. José Manuel Hernández, ok, ya leí uno. Jorge Rodríguez, el ISTESAC ha servido para colocar a los amigos e hijos de políticos en el instituto, propiciando un aparato burocrático que nosotros los jubilados y pensionados pagamos, aparte del saqueo. Ay, qué triste esto que acabo de leer y que es cierto. José Manuel Hernández, la seguridad social de los trabajadores estatales es un desastre sin Infonavit. Vicente Méndez, pero no come perro, no come perro. La clase política se cubre unos con otros. PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, contra la clase trabajadora. Híjole, Jorge Rodríguez, parte de lo lamentable es que David Monreal y el director del ISTESAC están violando la Constitución Federal, Estatal y la Ley de Protección de Adultos Mayores, así como la Ley del Instituto del 2015, al estar reteniendo las pensiones y amenazando con quitar el aguinaldo. Ay, tengo que parar para seguir platicando. Gracias por sus mensajes, creo que dije los más representativos. Así están las cosas. ¿Qué situación está prevaleciendo, especialmente con los pensionados? ¿Les han dejado de pagar o ya se regularizó? Dejaron de pagar a todos. ¿Qué es todos? A todo el magisterio. Todos los jubilados y pensionados, a los 4.500, alrededor de 4.500, no les pagaron en el 15 de septiembre. Hasta un mes después, casi 2 meses después, les pagaron. Su pensión la retuvieron de manera indebida, porque tú dices, no hay dinero, pero luego ya salió
que sí había dinero, que estaba disperso en los bancos y que con eso se alcanzaba. Incluso Marco Vinicio lo dijo, y yo le creo, pues porque nosotros lo hemos evidenciado, y las cuotas, las retenciones, ahí están, con eso se ajusta para pagar la nómina de jubilados y pensionados y para también pagar la nómina de los trabajadores del instituto. A ver, te pregunto, ¿por qué crees que no les pagaron y si había dinero? Esa es la gran pregunta. No hay respuesta, y es ¿verdad? la misma pregunta que tenemos ahorita. ¿Por qué les están reteniendo la pensión a 115 compañeros trabajadores? Bueno, ya cobraron algunos bajo presión y el recálculo. Los hicieron que renunciaran, algunos entre el 25% y a otros hasta más del 50%. Del monto que recibían. Del monto que deben recibir. Y hoy siguen resistiendo poco más de 70 compañeros donde no quieren firmar el recálculo porque es su derecho y tienen la manera de justificarlo. Es legal lo que ellos tienen, aunque sea una pensión alta, es de acuerdo a la ley del 86-2015 y a su proceso de participación y promociones horizontales y verticales que alcanzaron, telesecundarias, COBAE, sección 58, sea porque son homologados o por el sistema de estímulos de carrera magisterial. Que es otro gran tema, porque se ha dicho que se otorgaron pensiones muy considerables en montos, favoreciendo a determinados, pero yo creo que no son todos los casos. Yo recibí una carta de una maestra, perdón maestra, se me va su nombre, donde explicaba que ella hizo maestrías, estudió diferentes cosas, se preparó para acceder a un mejor ingreso y tener una mejor pensión, porque había la posibilidad de que así fuera. Se esforzó, tiene una pensión y ahora le dicen ya no te la vamos a pagar porque es muy alta. Porque es muy alta. ¿Qué cosa tan grave? Es ilegal, no la pensión o su salario, es ilegal que les estén reteniendo el salario. Se ampararon, es lo que tenemos hasta el momento. Hay compañeros con amparo, ya hubo resolución para varios de ellos y todos la van a ganar, pero incluso ya ganada, ya viendo sentencia, no están todavía pagándoles a algunos y otros porque no hay dinero, y otros que no se amparan o que tienen otro tipo de amparo. ¿Hasta cuándo les van a retener? Hasta que le indiquen la dirección del instituto que es legal la pensión. ¿Y qué no se hacen en México las cosas al revés? ¿O primero fusilas y luego investigas? A ver, maestro, cuando yo promocioné que venías, dije, hablaremos del ISTESAC y hablaremos del aguinaldo. Y ahora voy al aguinaldo, porque ya me dijo Marco que me está comiendo el tiempo. El aguinaldo, ¿es real el riesgo de que no se los paguen? ¿Y cómo están todos ante esta noticia? Porque yo escribía, todos esperamos con sentido de urgencia nuestros aguinaldos. ¿Para qué? Para pagar nuestros compromisos. Para pagar los compromisos. Ni siquiera es para gozarla. No son para placeres. No, es para salir adelante de rezagos. Así vivimos la mayoría. Así vivimos, así es. Y ellos se escudan en una minoría que no es corrupta. Y si hay corrupción, nosotros la estamos señalando desde entonces, que se ejecute, que se sancione, que si hay que ir a la cárcel, que vaya a la cárcel el que dictaminó esas pensiones indebidas. Ahora, dijo el director del ISTESAC, así están las cosas, no va a haber dinero para los aguinaldos, y yo dije, a ver, conclusión, ¿qué va a decir como conclusión? Y la conclusión fue, seguiremos informando. Entonces dije yo, ¿y esto qué ganan ustedes con que les estén informando que no hay dinero? ¿Qué ganan? Pues que eso, mayor estrés. O sea, no solo está la economía lastimada, claro. Está denigrado el magisterio porque el trato que les dan es indigno. Tú me acabas de decir cuántos no pueden moverse, cuántos están en su casa y viven de su pensión. Yo voy a decir, yo tengo a mi madre en esa situación. ¿Cuántos y está en la casa sin poderse mover? Un pariente maestro o jubilado del ISTESAC. Claro. Ahí están. Pues ellos están siendo víctimas de la corrupción. Y los que la ocasionaron, los de cuello blanco, ninguno ha sido sancionado. Ahorita una deshabilitación, ¿no? Pero ¿de qué eso sirve? No resuelve. Pues que se gasten lo que se llevaron durante 10 años. Ahora, a mí me dijo Marco Vinicio en aquella entrevista que estuvo aquí, que le agradezco siempre, que ya habían prescrito las responsabilidades en un gran porcentaje. Hay otras que todavía no prescriben, pero no alcanzan a resolver en caso de que los llamaran a cuentas y
resarcieran de alguna manera financieramente la situación, no alcanza. ¿Qué queremos en los zacatecanos, los mexicanos? Queremos justicia, que se ejecute, pero que se administre de manera debida. Y hoy otra vez regresamos. ¿Quiénes son los afectados? Los jubilados. ¿A quiénes están amenazando que no va a haber aguinaldo? A los jubilados. A los pobres jubilados. Si me preguntas si de veras es cierto, pues veamos cómo fue el aguinaldo segunda parte del 2020. Hoy estaba ayudándole a una compañera a imprimir los abonos que recibió de aguinaldo del 2020 y la última parte de 700 pesos se la acabaron de pagar en junio. ¿En Así serio? vinieron administrando el aguinaldo el año pasado. Entonces hoy cuando dicen que no, ellos son capaces de todo ahorita, menos de impartir justicia y menos de eficientar el instituto, que es para lo que los tenemos ahí. O sea, están haciendo todo tipo de atropellos, pero no van al fondo. Sí estamos de acuerdo que se revisen las pensiones, pero ¿qué harías tú con un instituto solidario que nació de los trabajadores para los trabajadores, donde el gobierno, la parte patronal, tiene que tener su participación? Pero hoy empiezan reteniendo el salario, empiezan reteniendo las pensiones, pero no hay sancionados de los de cuello blanco. O sea, que no las observaciones, esas 106 de Brito, era empezar por lo otro y tener siempre en la salvaguarda a los derechohabientes, a los vulnerables, que serían los últimos en ser tocados. Hoy son los primeros. Y las otras 105 observaciones, las que hablan de la participación de los sindicatos, la aprobación y enriquecimiento en la junta directiva de los directores de todas las administraciones, los gobernadores que de ahí pagaron campañas, los favores políticos que hicieron, las fiestas, las despensas que se repartieron entre ellos, los préstamos que están ahí, la lista de esos más de 500 millones que no se han pagado. ¿Por qué no empezar de ahí antes de tocar a nuestros jubilados? Ahora, dice el director del ISTESAC que la Auditoría Superior del Estado está sugiriendo que ya no se les pague aguinaldo. Yo entiendo que ya nunca más. Así lo entendí. O no solamente el aguinaldo de ahora, de diciembre, sino que ya no les paguen aguinaldo, que no tienen derecho aquellos que se jubilaron con la ley del 89. 86, perdón. ¿Ahí qué? De repente decir, de hoy en adelante ya no vas a tener aguinaldo. ¿Qué van a hacer? A ver, el tiempo se me come. Ya están haciendo los compañeros. Ajá. Hay denuncias en derechos humanos. Desde el año pasado por la retención. ¿Servirá de algo? Debería de servir de algo. Si no, entonces, ¿para qué creemos esa institución? Si solamente son llamaditas a misa y no hay sanciones. Tú fuiste duro y dijiste, no vamos a permitir que nos hagan esto. ¿Y hasta dónde van a llegar? Esa sería la pregunta. Llegando, además de estar en las calles, de tomar la tribuna, de buscar gestiones con legisladores, de buscar las mesas con el gobernador, con sus funcionarios, pues y además con ustedes, denunciar públicamente a la ciudadanía lo que está pasando y enterarla, pues también está la ruta jurídica, denuncias en derechos humanos, ante la Fiscalía, conciliación, están en proceso de demandas penales, están los amparos por el no pago que hubo a los jubilados que ya los están ganando, pero además ahora se está construyendo por la parte oficial, por lo menos en la sección 58, un amparo colectivo por lo del aguinaldo, pero el amparo pues no se puede interponer ahorita porque no hay ninguna afectación, hasta allá. Y espero que no sea así, hasta el día 21 entraría en funciones el amparo. Esperemos que no sea así, o sea, sí hay un poco de esperanza en que alguien reconsidere y les lleguen sus aguinaldos, aunque sean abonos. ¿Hay esperanza? ¿O ya están haciéndose la idea de que esto ya tronó? Yo no me resigno a que sean abonos. Okay, y no me resigno a que no va a haber aguinaldo, porque ese es el mensaje que ellos quieren. Hoy están tomando de ejemplo como es poner la cabeza de Hidalgo en aquella época, ¿no? O los colgados como escarmiento para lo que viene. Eso están haciendo ahorita, porque detrás de todo esto viene con lo que empezamos, una reforma de ley que no pasó en la administración anterior y que viene a acabar con el sistema pensionario como lo tenemos en Zacatecas. Pues qué fea estrategia. Es de las más una crueldad
que no tiene límite, porque como bien dices, van exactamente contra la parte más vulnerable y más sensible de toda la cadena que hay en el tema del ISTESAC. Empiezan a barrer las escaleras de abajo hacia arriba. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿cuánta gente está en el movimiento de bases? ¿Qué tan fuerte es el movimiento? El movimiento de bases yo creo que es fuerte en su organización y su convicción. Y yo veo que hay solidaridad de todos los derechohabientes, ¿no? De los 4 sindicatos. Ahí coincidimos de COBAES, burócratas, de telesecundaria, sección 58, activos y jubilados. Y la simpatía además de la sociedad civil consciente, ¿no? Solidaria, empática con lo que se está jugando ahorita. Entonces, ¿y los líderes sindicales qué trato les dan a ustedes? Los líderes sindicales, te digo, hoy no es lo que esperamos de un sindicato firme, convincente y convencido por la defensa de los trabajadores, pero está menos mal que los anteriores. Vaya. Porque hoy salimos a la calle juntos a defender el salario. Estamos saliendo juntos a defender a los jubilados y pensionados, con su esquema cada quien, ¿no? Oficialistas, siempre van por la vía diplomática, muy formalitos, y nosotros también no rompemos la paz ni las instituciones, pero tenemos nuestros mecanismos de lucha. Entonces, yo creo que los aportes que hagamos todos hoy son valiosos. Si hay un amparo y es serio de ir por la defensa del aguinaldo, adelante, lo impulsamos todos, y que los compañeros lleven su documentación, pero que sea serio y sea de fondo. Pero no podemos esperarnos hasta el día 21 para defenderlos, porque no les pagaron, es antes. Por eso nuestra inclusión a la legislatura, ahora que fue a comparecer el secretario de Hacienda, de Finanzas, perdón, el secretario de Finanzas, pues que nos diga dónde está el dinero, que ya no mientan, que ya no engañen. Dijeron que no había para pagar a la nómina estatal, y sí había, el presidente lo ha puesto. Si hay no puede, y lo dijo cuando empezó su administración, nos lo dijo a la gente en las mesas que hemos tenido con él, y se lo dijo al gobernador del estado. No tiene por qué dejar de pagarse a los trabajadores. Lo dijo aquí en Zacatecas ahora que vino, pero ya lo hizo. Esa afrenta ya está y no se borra, ni perdón ni olvido. Pero tampoco queremos que eso sea recurrente. Hoy con el aguinaldo, que estén forzando a los compañeros a que firmen un recálculo donde renuncian al 50% de su pensión, el monto que tenga, porque hoy son 115 que dicen que son pensiones altas, pero si aplican el criterio con ellos hoy, lo van a aplicar con los de 40, con los de 30, con los de 20, y van a llegar a aplicar la misma fórmula indebida al que tiene una pensión de 900 pesos. Muy bien, maestro, se me acabó el tiempo. Te pediría, para cerrar el programa, que mandes un mensaje para quienes están al tanto de esta lucha. Pues el mensaje es a los compañeros, ¿no? Que no podemos nunca renunciar a una conquista que no fue una dádiva, no fue un regalo, pero más que nada el mensaje es para los representantes del pueblo, los legisladores, que hagan sus funciones, que no tomen de rehenes ni banderas, y también principalmente a la Junta Directiva, que sea más responsable, que sea más consciente, y que el Ejecutivo del Estado haga las gestiones pertinentes para dar certeza a este grupo vulnerable que son jubilados y pensionados, pero también para ganar la confianza que yo creo que merecemos todos los zacatecanos, y que la institucionalidad se recupere en Zacatecas. Hoy está tocado en nuestro estado por las mentiras, por las amenazas, por los agravios a la ciudadanía, y yo creo que ahí estamos perdiendo todos. Yo creo que todos merecemos tener buenos representantes, una junta directiva consciente, responsable, y un gobernador que en su lenguaje sea más optimista, sea más de aliciente y no de escasez, no de depresión. Yo creo que somos un estado rico que merece el mejor de los tratos y las mejores gestiones para salvar los apuros en los que estamos hoy los trabajadores al servicio del Estado, sea por la nómina estatal y sea también por el sistema pensionario que hoy lo está asfixiando la corrupción. Muy bien, maestro, pues excelente mensaje, te lo agradezco mucho, dijiste lo fundamental, y yo me sumo a todo esto que está exigiendo el maestro como ciudadana, como periodista,
como zacatecana, porque de verdad yo lo vivo esto personalmente en familia y sé la situación tan dura que pasan tantos pensionados y tantos maestros. Entonces, pues yo espero empatía también de la sociedad para que hagan presión. Cuando yo hablo de ciudadanía, hablo de eso. Y hablo también de invitarlo el próximo lunes a Diálogos. Ya sabe que lo puede ver también en la página silviamontes.com.mx, Facebook, Canal 15 Zacatecas, si quiere revisar qué estuvimos platicando el maestro Marcelino y esta servidora. Le doy las gracias como siempre a Ana Cuevas, a Marco Méndez y a usted lo espero el próximo lunes a las 6 de la tarde. Soy Silvia Montes Montañez, su servidora y amiga. Gracias. Diálogos, el espacio de más tradición que refleja el quehacer público de Zacatecas y sus protagonistas. Diálogos, experiencia y prestigio con Silvia Montes.